Buenos días a todos, bienvenidos al canal de Enzo Movers. Hoy os quiero hablar de la inflamación y sobre si es amigo o enemigo, si tenemos que evitarla o no, porque creo que hay mucha controversia al respecto y muchas opiniones erróneas. Entre ellas, la de la gran mayoría del colectivo médico. Bien, lo primero, ¿qué es la inflamación? La inflamación es un nombre que se da a un conjunto de procesos que suceden en el cuerpo cuando existe un daño o existe una situación que hay que reparar, digámoslo así. Se caracteriza por una serie de enzimas, una serie de proteínas en el cuerpo que indican que existe un proceso inflamatorio teniendo lugar y en concreto si sucede de forma localizada, como puede ser ante una lesión, se caracteriza por una inflamación de la zona, por un aumento del tamaño de la zona debido a un incremento del flujo sanguíneo de la zona y generalmente viene acompañado de dolor o molestia. Bien, el problema con la inflamación es muy similar al problema que tenemos con la fiebre o con el estrés. Y es que al estar asociada a una situación desagradable, o digámoslo así, negativa, como puede ser el hecho de haberte lesionado, o el hecho de haberte puesto enfermo, o el hecho de trabajar demasiado, tendemos a pensar que la inflamación es un elemento negativo, es algo que hay que evitar. Y esto sucede cuando no nos paramos a pensar que la inflamación es una respuesta corporal presente en todos los seres vivos, que en todos los seres, bueno, al menos en todos los animales, no tengo claro si las plantas tienen algún proceso similar a la inflamación. Pero es un mecanismo muy arraigado en nuestro sistema, en nuestra evolución. No es algo que haya acontecido casualmente, que sea una consecuencia errónea de la naturaleza. Es un proceso que ha sufrido una selección evolutiva para que esté ahí. Por lo que podemos pensar, o deberíamos pararnos a pensar, que debería tener un motivo por el que esté ahí. Lo que sucede con la inflamación es que ante una lesión, vamos a hablar de una inflamación localizada, para empezar, el cuerpo no sabe qué ha sucedido ahí. Sabe que ha ocurrido un daño y lo que quiere es repararlo. Entonces, inflama la zona y con esta inflamación de la zona lo que está haciendo es una miríada de cosas que ayudan a facilitar la recuperación. Por un lado, produce dolor en la zona, de forma que no la vas a mover con tanta alegría como cuando no la tienes lesionada. Esto es la respuesta natural, esto es la forma que tiene el cuerpo de ponerte un vendaje. Como el cuerpo no se puede poner un vendaje a sí mismo, te produce dolor cuando te acercas a la zona dañada para que no la puedas dañar más. La inflamación en sí, la inflamación mecánica, también limita el rango de movimiento, impidiéndote acceder a las zonas dañadas. Y la acumulación de sangre y de linfa en la zona dañada lo que hace es aportar nutrientes, aportar células que se encargan de reparar los tejidos y eliminar las sustancias de desecho que puedan suceder del proceso de reparación o como consecuencia del daño, así como combatir una posible infección o daño extra que pueda acontecer debido al daño. Es decir, la inflamación no es más que el cuerpo centrando los recursos en esa zona. Entonces, la inflamación lo que hace es promover la recuperación. También entre ello se produce un aumento de temperatura de la zona que activa ciertas proteínas y activa ciertas células que dicen, aquí ha sucedido algo, vamos a actuar. De la misma forma que la fiebre no es una consecuencia negativa de ponerse enfermo, no es que el virus te cause fiebre, es que tienes un virus que se intenta replicar y tu cuerpo produce fiebre para evitar que el virus se reproduzca, aumenta la actividad de los glóbulos blancos, hace que desactiva muchas de las propiedades de los virus para que no se puedan replicar con tanta facilidad y para que no se puedan esparcir
de forma tan fácil, la fiebre, si está controlada de la misma forma que la inflamación, es un proceso positivo que deberíamos dejar que acontezca por sí mismo. Entonces, el problema viene cuando no sabemos diferenciar, al igual que con el estrés, una inflamación puntual de una inflamación crónica. Es decir, una inflamación crónica debido a unos malos hábitos de vida tiene los mismos efectos que el estrés crónico. De hecho, el estrés crónico produce inflamación crónica. Y es deficiencia en el sistema inmune, imposibilidad de recuperación, mal sueño, con toda cascada de consecuencias que esto produce. Sin embargo, una inflamación localizada, puntual y con un motivo de ser, de he tenido una lesión y por tanto la zona está inflamada, es totalmente normal, totalmente natural, está totalmente bajo control, tu cuerpo sabe que eso está inflamado y sabe cuándo lo tiene que desinflamar y por tanto deberíamos dejar de acontecerla y no intentar paliarla con una aproximación incorrecta al cuerpo, que es la idea de que el cuerpo no sabe lo que hace, la idea de que tenemos que intervenir totalmente con el cuerpo, en lugar de pensar que si hemos llegado hasta aquí es porque el cuerpo tiene una cantidad ingente y tremendamente robusta de mecanismos que te hacen sobrevivir. Y dado que estos mecanismos han evolucionado entre sí, en el momento tú interfieres en uno de los mecanismos, puede que estés inhibiendo el proceso de recuperación. Y esto es lo que se ve cuando intentamos inhibir la inflamación. Por ejemplo, con drogas antiinflamatorias como puede ser el ibuprofeno. El ibuprofeno sí reduce la inflamación, el ibuprofeno sí te hace sentir mejor, pero ¿qué hace? El ibuprofeno hace que puedas vivir como si no sucediera nada, cuando eso es una falacia que te estás contando a ti mismo. Es mentira, no ha sucedido nada, te has torcido la muñeca, tiene que estar inflamada, no tienes que poder hacer una vida normal, porque tienes un daño en la muñeca. ¿Qué estás consiguiendo con el ibuprofeno? Paliar la respuesta inflamatoria del cuerpo, inhibiendo su recuperación y aumentando tus posibilidades de lesiones. No serías la primera persona que conozco que se toma un ibuprofeno, se va a entrenar y se lesiona más. Es muy común y es muy peligroso. Entonces, los ibuprofenos pueden tener su motivo y su lugar, y es una droga maravillosa que tener cuando existe un proceso inflamatorio que por el motivo que sea se ha ido de control. El cuerpo no es perfecto y el hecho de poder intervenir cuando es necesario es una maravilla de la medicina moderna. Sin embargo, estamos cayendo en la trampa de pensar que tenemos que intervenir de forma constante. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es la suplementación con vitamina C. Resulta que cuando uno entrena, produce oxygen reactive species, oxidantes, que cuando reaccionan con el oxígeno producen radicales libres que pueden dañar el ADN y producir problemas en el cuerpo. Entonces, ¿qué se pensó? Bien, vamos a suplementarnos con antioxidantes para evitar esos radicales libres. ¿Qué sucede? Que si tú después de entrenar tomas, o antes de entrenar tomas vitamina C, no se producen esos radicales libres. Todos contentos. ¿Cuál es el problema que se vio luego? Se vio que si tomabas vitamina C, no se producían tantas ganancias y tantas adaptaciones como si no lo tomabas. Y la gente dijo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Si estoy impidiendo que existan estas especies reactivas. Lo que está sucediendo es que esa producción de especies reactivas con el oxígeno, esos oxidantes, están desencadenando una cascada de reacciones que señaliza al cuerpo la necesidad de producir una adaptación. Es decir, tienen que haber radicales libres y tiene que haber elementos oxidativos para que el cuerpo produzca vea que hay necesidad de adaptarse y por tanto se adapta. Si inhiben los radicales libres, el cuerpo no tiene esa señal, el cuerpo no se adapta. Entonces, mucho cuidado con los elementos intervencionistas. Lo mismo sucede con los baños fríos inmediatamente después de entrenar. Los baños fríos pueden tener consecuencias súper positivas de por sí. En el momento los utilizas para reducir la inflamación post-entrenamiento, pueden inhibir y de hecho inhiben la recuperación. Entonces, intenta separar los baños fríos de tus prácticas deportivas o de movimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que quiero que seáis muy conscientes de
cuándo intervenir y cuándo no, y que muchas veces la intervención tiene un coste. Quiero que penséis que el cuerpo tiene una serie de mecanismos de recuperación tremendamente afinados y complejos, y cuando los intentamos inhibir, como puede ser con el protocolo típico cuando sucede una inflamación, que es comprime, eleva, ponle hielo y toma de drogas antiinflamatorias, es la mezcla perfecta para dificultar la recuperación y para prolongar la lesión o incluso lesionarte más. Entonces, mi recomendación es, deja que el cuerpo haga lo que tenga que hacer y confía en que la evolución ha hecho bien su trabajo. En un siguiente vídeo os explicaré un poquito más en concreto un tema parecido, que es si la función determina la forma determina la función, y cómo aplica esto a la rehabilitación de lesiones. Un saludo, soy Pau y esto es Enso Movers.